Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo de las asociaciones y les vamos a hablar sobre lo que es el planteamiento del problema de investigación. Bueno, primero que nada, ¿qué es plantear el problema de investigación cuantitativa? Bueno, es afirmar y estructurar más formalmente lo que es la idea de la investigación. Es decir, que el investigador debe ser capaz de no solo conceptuar el problema, sino que también de escribirlo en forma clara, precisa y lo que es accesible. Bueno, dentro de los criterios para plantear el problema se encuentran estos. El primero es que el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables, como pueden ser características o atributos, fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas, etc. Que estos puedan ser medidos con puntuaciones numéricas. Otro de los criterios es que este debe de estar formulado con una pregunta que sea clara y sin ambigüedades, como por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? Otro de los criterios es que este debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, que la factibilidad de observarse en lo que es la realidad objetiva. Un ejemplo para que esto quede más claro es que, por ejemplo, si alguien se propone estudiar lo que cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse lo que es empíricamente, pues ni lo sublime ni el alma son observables en lo que es pues la realidad objetiva. Bueno, dentro de los elementos que contiene el planteamiento del problema de la investigación, encontramos los objetivos que persigue la información, la pregunta de investigación, la justificación, la viabilidad del estudio y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Bueno, en la investigación como en la vida, nuestras acciones se guían por objetivos y preguntas. Al igual, el investigador antes de iniciar lo que es una investigación se debe de preguntar y ver cuáles serán sus objetivos. Bueno, vamos a empezar con el primer elemento de lo que es el planteamiento del problema, que es el objetivo de la investigación. Bueno, en primer lugar, es necesario establecer qué se pretende con la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Con una investigación se busca ante todo contribuir a resolver lo que es el problema. En tal caso que debe mencionarse cuál es el problema y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Los objetivos deben expresarse con claridad, ser específicos, medibles, apropiados y realistas, es decir, que sean susceptibles al alcance. Mm, los objetos, los objetivos, perdón, eh, van a ser lo que son las guías de estudio y hay que tenerlos presentes durante todo el desarrollo de la investigación. Al redactarse es habitual que se utilicen verbos derivados del tipo como describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar y relacionar. Este, evidentemente los objetivos que se especifiquen deben ser congruentes pues entre sí. Y pues es posible que durante la investigación surjan otros objetivos o se modifiquen pues los objetivos que ya se tenían o incluso cambien a nuevos objetivos según la dirección que va tomando lo que es el estudio. Bueno, otro de los elementos va a ser lo que es la pregunta de investigación. Eh,
pues es conveniente plantear por medio de una o varias preguntas el problema que se estudiará. Hacerlo en una forma de pregunta tiene la ventaja de presentarlo de manera más directa, lo cual pues minimiza lo que es su distorsión. Con frecuencia, las preguntas de investigación se plantean en términos como qué, por qué y cómo. No siempre la pregunta o en las preguntas se comunica el problema de lo que es en su totalidad. A veces se formula solamente el propósito del estudio. Mm, a veces las preguntas eh, son demasiado generales y pues no conducen a lo que es una investigación concreta. Por eso pues es necesario acortarse. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de una pregunta demasiado general que dice que cómo se relacionan los medios de comunicación colectivo con el voto. Aquí pues esta pregunta está pues muy amplia porque pues los medios de comunicación abarcan lo que son radio, televisión, periódico, entre otras. Y pues el voto pues no sabemos si es para un presidente, para un gobernador, em, no sé, para un senador. Eh, este tipo de preguntas constituyen más bien ideas iniciales que es pues necesario refinar y precisar para que pues nos guíen al comienzo del estudio. Eh, es decir, que no queda claro qué se va a hacer en lo que es en realidad, porque pues está como muy general todo. En su lugar se deben plantear preguntas mucho más específicas, como por ejemplo esta pregunta. La exposición de los votantes a los debates televisivos de los candidatos a la presidencia de Guatemala están relacionados con la decisión de votar o de abstenerse. Cuanto más precisas sean las preguntas, más fácil, pues obviamente se responderán. Em, es necesario que se establezcan los límites temporales y espaciales del estudio, es decir, época y lugar, y diseñar un perfil de las unidades o de los casos que se van a analizar, es decir, pues personas, procesos, viviendas, escuelas, animales, fenómenos, eventos, entre otras. Desde luego, es pues muy difícil que todos estos aspectos se incluyan en lo que es una sola pregunta. Eh, pero cabe plantarse que en una o varias interrogantes, pues esto venga acompañado de breve explicación de lo que es el tiempo, el lugar y de las unidades de observación del estudio. Al igual que en el caso de los objetivos durante la investigación, pues pueden modificarse estas preguntas originales o pues simplemente agregarse unas nuevas dependiendo pues de la dirección que vaya tomando la investigación, ¿verdad? Bueno, Leonie Montero en el 2003 mencionaba los requisitos que se deben de cumplir pues, para lo que es una pregunta de investigación, que pues primero que nada, que no se conozcan las respuestas, porque pues obviamente que si se conocen, pues no valdrá la pena realizar el estudio, que se puedan responder con evidencia empírica, es decir, pues con datos observables o medibles, que implique usar medios éticos, que sean claras y que el conocimiento se obtenga pues sea sustancial, pues que aporte conocimiento al campo de estudio. Para la justificación de la investigación se debe tomar en cuenta estas tres preguntas: ¿por qué se hace el estudio? ¿Para qué sirve el estudio? Y debemos de exponer los beneficios y utilidades que se derivan de ella. Como sabemos, la mayoría de la investigación se va a hacer con un propósito definido, no nada más porque sí, y ese propósito debe de ser lo suficientemente significativo para que se justifique su realización del estudio.
Debemos de tomar en cuenta algunas características para la justificación. El número 1 va a ser la conveniencia. Nos vamos a preguntar qué tan conveniente es la investigación o para qué nos va a servir. El número 2 es la relevancia social. ¿Quién se beneficiará con los resultados de la investigación? El número 3 es la implicación de las prácticas. Aquí debemos saber si realmente ayudará a resolver algún problema real. El número 4 es el valor teórico y el número 5 es la utilidad de la metodología. La de la investigación va a depender de la disponibilidad de los recursos que tengamos con respecto al tema a elegir, el alcance del estudio y consecuencias que pueda llegar a tener el tema. Para evaluar las diferencias en el conocimiento del problema es importante tener en cuenta respecto a nuestros temas las siguientes preguntas: ¿qué más necesitamos saber del tema? ¿Qué falta de estudiar o abordar? ¿Qué no se ha considerado y qué se ha olvidado? Las respuestas de estas preguntas nos van a ayudar a saber dónde se encuentra ubicada nuestra investigación en la evolución del estudio del problema y qué nuevas perspectivas. Tipos de planteamientos por su propósito. Los planteamientos cualitativos pueden dirigirse a explorar fenómenos, eventos, comunidades, hechos y conceptos o variables, a describirlos, a vincularlos y a considerar los efectos de unos en otros. Los planteamientos son útiles para evaluar. Se deben establecer criterios claros de valoración y luego explicar cómo el problema los articula. Para comparar, se deben contrastar grupos, categorías, clases o tipos de fenómenos en cuanto a alguna propiedad o variable. Para interpretar, se debe analizar el significado e implicaciones de un problema de investigación. Para establecer precedentes, se debe determinar si se han presentado fenómenos, problemas de investigación o situaciones similares. También son útiles para determinar causalidad y sus implicaciones. Propósitos fundamentales de Creswell. Sirven para comparar grupos o categorías según una o más variables, para analizar el efecto de una causa sobre una consecuencia, como es característico en los experimentos, para relacionar diversas variables y para determinar el impacto de una o más causas sobre una o más consecuencias. Ejemplos de dificultades o errores en el planteamiento del problema. Términos generales poco específicos, objetivos o preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no todo el proceso. Objetivos o preguntas dirigidas a una consecuencia entregable, producto o impacto de la investigación. Objetivos o preguntas que no implican una investigación completa, sino la obtención de un dato o cierta información. Objetivos o preguntas que son de poco valor como para desarrollar toda una investigación. Y objetivos o preguntas que plantean estudios dispersos. Los términos generales poco específicos serían preguntas inadecuadas o vagas que necesitan delimitarse. Por ejemplo, analizar las causas del cáncer de mama en mujeres mayores. Pues ahí se debe ver dónde se contextualiza y qué significa mujer mayor. Y las consecuencias de la depresión. ¿Depresión de qué naturaleza o qué clase de consecuencias pueden ser? Objetivos o preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no todo el proceso. Pues en ocasiones los alumnos redactan objetivos o preguntas de investigación que solamente se enfocan en una o unas cuantas etapas del proceso y no constituyen guías para la indagación completa. Por ejemplo, medir el valor del capital humano en hoteles de gran turismo que operan en Bariloche. Medir no es un objetivo de investigación, sino una actividad de investigación cualitativa. Otro ejemplo sería revisar la forma en la que ha sido definida la satisfacción laboral o el cáncer vaginal. No delimita el contexto, esto es parte de la revisión de la literatura. Se realiza en toda la investigación, pero en un fin en sí mismo. Objetivos o preguntas dirigidas a una consecuencia, entregable, producto o impacto de la investigación. Como por ejemplo, desarrollar un procedimiento quirúrgico, disminuir el número de decesos provocados por un virus. Estos no son en sí objetivos del estudio, sino productos. Representan cuestiones que pueden resultar de una investigación. Objetivos o preguntas que no implican una investigación completa, sino la obtención de un dato o cierta información. Como cuál es el monto de ventas en el mercado nacional durante el último año fiscal de determinada empresa de fábrica de cereales, o cuántos juicios de divorcio ocurrieron durante ese trimestre en los juzgados de Trujillo en Perú. Objetivos o preguntas que son de poco valor para desarrollar toda una investigación. Aquí el ejemplo es de un estudiante que presentó el siguiente objetivo para un estudio: realizar un sondeo de la carga de materias de las universidades que ofrecen la carrera de Ciencias de la Comunicación en la ciudad de David. Esto en sí es una investigación que solo es importante para la persona que lo está realizando, pero no es muy relevante para los demás.
Objetivos o preguntas que plantean estudios dispersos. En ocasiones se esbozan varios objetivos o preguntas que nos conducen a distintas investigaciones y nos llevan en varias direcciones, como por ejemplo, conocer la satisfacción de los obreros respecto a su jornada laboral y percibir si los obreros consideran justa la remuneración que reciben en su trabajo. Bueno, el método gráfico para limitar el problema se, se divide en tres pasos. Y yo se los voy a mostrar con un ejemplo para que estos pasos pues queden más claros. Primero que nada, pues escribir los conceptos que se tienen en la mira, así sean muy generales. Por ejemplo, el desarrollo humano, las mujeres y el divorcio. Pues como sabemos, el desarrollo humano pues abarca múltiples conceptos. Las mujeres pues no sabemos ni de qué edad ni de qué lugar y el divorcio pues no sabemos de cuándo. Bueno, ya que se tienen estos conceptos generales, pues se deben de buscar conceptos más específicos, que puede ser el autoestima, pues que este va a ser un elemento de lo que es el desarrollo humano. Mujeres paseñas, que pues son mujeres de La Paz, Bolivia, y el divorcio va a ser un divorcio reciente que va a ser de un año o menos. Bueno, ya que se tiene ya unos conceptos más específicos, ya se puede pasar a lo que es los objetivos y la pregunta de investigación. Utilizando los ejemplos anteriores, el objetivo sería determinar qué efectos en la autoestima provoca el divorcio reciente en mujeres paseñas de 30 a 40 años en un nivel socioeconómico alto, y el divorcio reciente va a ser de menos de un año. Bueno, ya teniendo nuestro objetivo, podemos formular la pregunta que quedaría que ¿en qué efectos produce la autoestima el divorcio reciente en dichas mujeres? Y como ya se los había mencionado antes, muchas veces la pregunta de investigación pues no va a contener todos nuestros elementos, sino pues los más importantes. Y esto sería todo por nuestra parte. Espero y les sirva nuestra información y muchas gracias.